Shalom, shalom, amados hermanos, y bienvenidos a este nuevo estudio. Vamos a continuar con el estudio de las dos casas. La semana pasada hablamos de las dos casas, de la división del reino, de cómo había sido dividido el reino, por quién había sido dividido el reino, y hoy vamos a continuar con, digamos que vamos a ir en contexto y vamos a ver cuándo fue la dispersión, cuándo fue el cautiverio. Vamos a ir, digamos, con una secuencia para que podamos entender y como digo yo, sumergirnos en las escrituras, sumergirnos a aguas bien profundas. Así que hoy vamos a ver esa dispersión, hoy vamos a ver ese cautiverio de la casa de Israel. Simplemente recordar que vamos a hablar única y exclusivamente de la casa de Israel. No vamos a hablar de la casa de Judá. Ya explicamos que son dos casas, la casa de Israel, también llamada casa de Efraín o casa de José, y la casa de Judá, también llamada la casa de David. Pero nosotros vamos a centrarnos y vamos a, digamos que a entrar solamente en lo que nos, digamos que nos interesa, que es la casa de Israel, porque es la casa de Israel la que tenemos que conocer para descubrir nuestra identidad. Así que, bueno, vamos a empezar primero con una oración, amados hermanos, para dejar este tiempo en las manos de nuestro Padre. Así que, Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que nos permites venir delante de tu presencia. Oramos para que sea tu Espíritu Santo, tu rúa de santidad, abriendo los corazones y abriendo el entendimiento, para que sea revelada esta verdad que tú estás trayendo en este tiempo. Ponemos este tiempo delante de tu presencia en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado y redentor Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Sí, amados hermanos, como les estaba diciendo, vamos a continuar con esto, pero antes de continuar con este estudio, quiero, no sé si recordáis que hablamos en el estudio pasado, hablamos de lo que era el versículo de Daniel que decía, pero tú, Daniel, cierra el libro, cierra las palabras de este libro. Hablamos de ese versículo del libro de Daniel donde dice que muchos irán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y este libro será abierto en este último tiempo. Pues te quiero decir, mi amado hermano, que el libro ha sido abierto. Nuevamente te lo digo como te lo dije en el estudio anterior. Así que te invito a que continúes haciendo estos estudios. Yo quiero leer el capítulo completo de Daniel 12, porque leyéndolo nuevamente vi verdaderamente cosas bien interesantes. Así que voy a compartir pantalla para que lo veamos juntos. A ver, ok, déjame mover un poquito aquí, un poquito más poquito. Ok, os invito a que vamos al capítulo de Daniel 12. Quiero que hagamos como un pequeño resumen de lo que vimos el estudio pasado sobre las dos casas, que hagamos un pequeño resumen para aquellos que de pronto no han visto el estudio de las dos casas, pero yo verdaderamente los invito a que vean las dos casas. Si ya tienes conocimiento de las dos casas, pues no, de todas maneras te invito a que lo veas, pero si no, es importante que conozcas las dos casas de Israel, que conozcas el reino del norte y el reino del sur, que conozcas esa división que fue hecha para que puedas entender lo que seguimos aquí en la secuencia que seguimos de la escritura. Entonces dice Daniel 12, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que, mis amados hermanos, yo creo que todos los que estamos viendo este video o aquellos que hemos pasado por el cristianismo, hemos sentido que hacemos parte del libro, de ese libro, ¿no? Que se hayan escrito en el libro, que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que este mensaje es para ti, mi amado hermano. Este es el tiempo donde nuestro Yuhel, nuestro Padre, está abriendo ese libro, y es tiempo de venir a leer y a escudriñar y a buscar todas aquellas cosas preciosas que el Padre tiene para nosotros. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor de firmamento, y los que enseñan la justicia, la Torah, que es la justicia, a la multitud como las estrellas
a perpetua eternidad, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ok, he puesto aquí la justicia Torah. ¿Qué es Torah? Torah es instrucción, es la instrucción del Padre. Muchas veces cuando las personas oyen la palabra Torah, como que se echan de para atrás, pero tenemos que entender que aquellos que amamos a nuestro Dios no podemos tener temor de escuchar estas cosas. Pablo nos dijo que renovemos nuestro entendimiento. No podemos continuar conforme todas las doctrinas de este mundo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y es lo que el Padre nos está llamando a hacer en este tiempo. Torah es instrucción. ¿Qué nos dice Juan en el capítulo, en el capítulo de 1 de Juan? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la Torah. Así que nosotros no estamos muy, digamos que muy, no es algo que esté en desconocimiento, solamente que no lo entendíamos con este término como Torah, porque en realidad nosotros el término que hemos escuchado siempre ha sido pecado, 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 pero es que el pecado es infracción a la Torah, a la instrucción de nuestro Padre. Bueno, haciendo un recuento de lo que vimos en el audio o en el video pasado, yo traía esta imagen aquí y la he puesto así porque, bueno, no encuentro esta Biblia que se llama el Sefer Dabar en internet, así que he tomado una foto y he puesto esta partecita del capítulo de Génesis 48, donde Jacob o Israel bendice a José o a Efraín y a Manasés, porque la bendición de José pasa a Efraín y a Manasés. Eso lo hablamos en el video pasado y como te digo, te invito a que lo veas, pero quería que recordáramos esta parte donde cuando él hace la bendición a Efraín, él le dice, cuando José, vamos a leerlo, creo que aquí lo alcanzo a leer bien, dice, cuando José le dice que no haga así, que cambie la mano para la cabeza de Manasés porque es el mayor, Israel le responde, yo sé, hijo mío, y yo sé. También él será, o sea, Manasés, también él será un pueblo, pero su hermano menor será mayor que él y su descendencia será multitud de naciones. Recordemos que aquí Israel está dándole la bendición a Efraín, esa bendición que vino de Abraham a Isaac, de Isaac a Israel, a Jacob o Israel, y ahora Israel la está pasando a Efraín. Otra cosa, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que esa bendición fue dividida en dos. A Efraín se le dio la doble porción y a Judá, el hijo de Israel que se llamaba Judá, se le dio la bendición de lo que es el reinado. Eso lo veremos luego cuando veamos la bendición de Jacob. Este no es el momento y no me quiero centrar en Judá. Como les digo, vamos a centrarnos en entender quién es esa casa de Israel, quién es ese Efraín que está disperso en las naciones. Entonces, esa bendición comprendía que Efraín vendría a ser multitud de naciones, o lo que llamamos, que voy a mostraros aquí con el mouse en hebreo, Melo Hagoim o Melo Hagoyim, como lo dicen otras personas. Algunos lo pronuncian Goyim, otros se pronuncia Hagoim, pero que esa descendencia de Efraín vendría a ser Melo Hagoim. Y como les decía la vez pasada, aquí entendemos las palabras de Pablo cuando decía que él fue enviado, porque en la traducción se dice que fue enviado a los gentiles, que es lo que traduce Melo Hagoim, gentiles o paganos, pero cuando tú lo lees en el hebreo dice que Pablo fue enviado a los Melo Hagoim. Y si ustedes están prestando atención y están viendo lo que estamos viendo aquí, hablando de Efraín, que es recibió la bendición de Israel, que iba a ser multitud de naciones y que esa multitud de naciones vendría a ser Melo Hagoim, y Pablo fue enviado a los Melo Hagoim. Yo creo que ustedes ya están haciendo las conexiones. Ya estamos haciendo conexiones. El Padre, como les digo, ha abierto el libro, así que tenemos que ir a indagar y a escudriñar la escritura porque es maravilloso todo lo que el Padre nos está mostrando en este tiempo. Así que sigamos con este pequeñito resumen. No quiero tomar mucho tiempo porque el siguiente estudio es demasiado largo. De hecho, creo que lo vamos a hacer en dos partes porque no quiero que los videos se hagan muy largos, para que podamos estar concentrados, para que podamos verdaderamente estar en lo que estamos y que no nos distraigamos. Así que pienso que el video que viene ahora, que es la dispersión, el cautiverio, va a estar en dos partes. Pero bueno.
Sigamos con este resumen. Habíamos dicho también, y aquí les quiero mostrar este mapa, que Israel había sido dividido en dos reinos, el reino de Judá, que es el reino del sur o la casa de Judá o de David, y el reino del norte, que es la casa de Israel o Efraín y o José. Entonces dijimos que la casa de Israel, también llamada en las escrituras como la casa de Efraín o la casa de José. Cuando tú ves en la escritura que se habla de la casa de Efraín o se habla de Efraín, se está hablando también de la casa de Israel porque es lo mismo. Ellos tenían base o digamos que su capital era Samaria. Aquí lo podemos ver en el mapa, aquí en verde está Samaria, lo estoy señalando aquí. Y el rey que reinó después de la división fue Jeroboam. La casa de Israel o Efraín fue llevada a cautiverio a Asiria en el 722 antes de Mashiach o antes de Cristo. Entonces, la casa de Judá, que lo vemos aquí como en violeta, moradito aquí, que es el reino del sur, también llamada la casa de Judá, llamada también la casa de David o el reino del sur, y también llamada los judíos hasta hoy. Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos nosotros en este momento. No vamos a hablar de los judíos, no vamos a hablar de Judá, vamos a hablar de Israel. Vamos a hablar de la casa de Israel. Los judíos los amamos, son nuestro hermano mayor, pero nosotros no nos vamos a centrar a hablar de ellos. La restauración que el Abba está haciendo en este momento es para Efraín, para Israel, en este tiempo para nosotros y llegará el momento o ya él debe estar haciendo la restauración, pero eso le corresponde al Padre, no nos corresponde a nosotros. Les amamos, oramos por ellas, sabemos que ellos también van a llegar a reconocer a nuestro amado Yeshua HaMashiach como el Mesías de Israel. Sabemos y conocemos la escritura y sabemos todo lo que va, lo que está escrito, sabemos que así va a ser, pero en este momento a nosotros lo que nos corresponde es centrarnos en la casa de Israel porque es lo que compete con nosotros como aquellos que éramos Melo Hagoín, pero que ahora vinimos a ser esa casa de Israel dispersa en medio de las naciones. Así que la casa de Judá o los judíos en ese tiempo, cuando hubo la división, fue reinada por el rey Roboam. Fue llevada cautiva a Babilonia en el año 586 antes de Mashiach o antes de Cristo. Bueno, antes de comenzar este estudio, yo quiero dejar un punto claro o unos puntos claros que eran estos, pero este punto en particular que para mí es el más importante de dejar claro, que es que el pilar y la roca que nos trae hasta aquí a estudiar las escrituras y a las sendas antiguas es nuestro Yeshua. Él es el camino, Derek, paraos en los caminos, como el versículo base que hemos tomado de Jeremías 6:16, que dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, en los caminos Derek, que es camino, como cuando nuestro Yeshua dijo, yo soy Derek, el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que ese es el fundamento que nos trae a buscar las sendas antiguas y sobre este fundamento nos vamos a edificar, amados hermanos, que es nuestro Yeshua, es el que nos está trayendo en este tiempo, en esta búsqueda. Amén. Así que ahora sí, amados, vamos a empezar en este estudio, vamos a continuar con lo que dejamos, que fueron las dos casas, y ahora vamos a ver cuándo fue la dispersión de la casa de Israel, el reino del norte, a Asiria. Es lo que lo que vamos a ver en este momento, la dispersión de la casa de Israel, el reino del norte, por los asirios. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estudiar en este tiempo. Bueno. Vamos a leer mucho, amados hermanos, así que preparémonos para esta lectura, porque esto nos lo va a responder toda la escritura. Aquí no vamos a decir palabras de hombre, ni historia escrita en libros, ni vamos a utilizar otro libro. El único libro que vamos a utilizar es la escritura y ella nos va a responder todas las preguntas que nosotros tenemos, porque todas esas preguntas que tanto hemos tenido en nuestro corazón, que quizás todas esas dudas que han habido en nuestro corazón, solamente la escritura no la puede contestar. Ella es, ahí encontramos la verdad. Así que, bueno, ¿por qué la casa de Israel fue dada a cautiverio? Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 7. Vamos a ir.
Así que disculpar que me está sonando el teléfono, disculpar, amados hermanos, ya lo voy a bajarle el sonido para que no nos interrumpa. Ok, entonces, Segunda de Reyes 17:7 dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones. Por eso fueron llevados a cautiverio. Aquí nos está contando la escritura por qué fueron llevados a cautiverio. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel. Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Y servían a los ídolos de los cuales Yahweh les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Así que aquí podemos ver, amados hermanos, cómo el pueblo de Israel o la casa de Israel se había vuelto a las naciones adorando imágenes, adorando la imagen de acera, adorando a los Baales, a todo aquello que el Padre les había dicho que no debían de hacer. Ok. Sigamos, dice, versículo 13 dice, Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Recordemos, amados hermanos, que Yahweh les había dado la Torá por medio de Moisés y por medio de él había entregado esta Torá en el monte Sinaí a los padres y ellos estaban transgrediendo la Torá. Cuando nosotros vemos y leemos cada uno de los profetas, sea Isaías, Jeremías, Ezequiel, no importa, cualquiera de los profetas, vemos que estos profetas siempre venían a amonestar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían dejado de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes que él había prescrito. Y esto sigue sucediendo constantemente. De hecho, en este tiempo nosotros estamos entendiendo que ese es el pecado que nosotros estamos cometiendo, igual que nuestros ancestros. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh, su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a adivinación y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Mira, mi amado hermano, todo esto que nosotros estamos viendo aquí fue lo que se repitió durante generaciones y generaciones y generaciones. A pesar de que nosotros hemos conocido y conocimos al Padre o conocimos a Jesús, seguíamos transgrediendo sus mandamientos, sus estatutos y todo aquello que Él quería. Estábamos obedeciendo, estábamos llevando una fe a medias. Así que el Padre nos está llamando en este tiempo a volver a sus mandamientos, a volver a sus estatutos y a sus ordenanzas que Él prescribió desde antaño. Bueno, ¿cuándo
fue la caída de Samaria. Recordemos que estamos viendo el cautiverio de Israel. Todo esto es importante. Yo sé que para algunos podrá ser, bueno, ¿y esto qué me dice? ¿O por qué tú me cuentas esto? No, es que nosotros no podemos entender la identidad si no entendemos todo esto que pasó. Tenemos que ir por la historia y tenemos que mirar exactamente cómo pasaron las cosas como nos lo cuenta la escritura para entender exactamente lo que pasó. Así que vamos a ver la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Segunda de Reyes 17:1 dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel o sobre la casa de Israel. Y reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo. Y le pagaba tributo, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Perdonar, hermanos, yo bebo un poquito de agua. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Aquí vemos en este mapa más o menos, aquí está Samaria, y digamos que ellos salieron de toda esa parte de Israel y fueron esparcidos. Ellos fueron esparcidos, toda esta parte de Asiria, todo lo que fue Asiria, y no regresaron. Dice la escritura que no regresaron. Entonces, versículo 19 dice, ni aún Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel y los afligió, y les entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Dice, porque separó a Israel de la casa de Judá, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de él en pos de Yahweh y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Yo creo que muchas veces hemos escuchado hablar de los pecados de Jeroboam. Cada que leíamos la escritura y pecó con los pecados de Jeroboam, como pecó Jeroboam, o igual que Jeroboam había pecado contra Israel, pero no entendíamos, yo personalmente no entendía hasta que no empecé a estudiar las escrituras a través de las raíces hebreas, no entendí lo del pecado de Jeroboam. Y nos dice que Israel fue llevado a Siria hasta hoy, hasta hoy. Así que estamos leyendo hoy la escritura en el año 2022, digamos en el año 2022 romano, y está diciendo la escritura que Israel, la casa de Israel, fue llevada a Siria hasta hoy. No volvió, no ha vuelto, no ha vuelto. Porque, como les dije, no vamos a hablar de Judá. Judá, ellos están en Israel, en la casa de Judá. Dios estableció dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y la casa de Judá, Dios estableció que son dos tribus, Judá y Benjamín. Y hay algunos levitas porque tenemos unos versículos que dice que unos levitas se fueron a Leví, pero establecidas, como lo dije en el otro video, por nuestro Dios, Judá son dos tribus, Judá y Benjamín. De hecho, vemos cuando Pablo habla, dice que él también es israelita, de la tribu de Judá, o sea, de la tribu de Benjamín. Él dice que él es de la tribu de Benjamín. Ok, sigamos. Bueno, entonces vamos a ver el pecado de Jeroboam. Y esto lo vamos a leer en la escritura, porque la misma escritura nos va a describir cuál fue el pecado tan grave que cometió Jeroboam, que generación a generación, cuando leemos la escritura se refiere al pecado de Jeroboam. Cuando habla del pecado, habla como Jeroboam su padre, cuando habla de los reyes y cuando habla de un corazón conforme al corazón de Elohim, habla de David, como el corazón de David.
Entonces, cómo era el corazón de David y cuál fue el pecado de Jeroboam? Entonces dice, el pecado de Jeroboam, vamos a seguir allí en Segunda de Reyes, versículo 25. No, Primera de Reyes, espérate, vamos a confirmarlo porque allí no te puse dónde estaba, te lo voy a decir ahora mismo. Reyes, es Primera de Reyes, yo creo. 11:25. Voy a confirmar, yo creo. Sí, Primera de Reyes es el capítulo 12, versículo 25. Allí vemos el pecado de Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 12, a partir del verso 25. Entonces dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Voy a parar aquí porque vamos a mirar esto. Yahweh, cuando le habló a Jeroboam por medio del profeta Ahías, le dijo que él mismo le daba 10 tribus. Él mismo le daba 10 tribus. Dios, Yahweh, le daba 10 tribus a Jeroboam. Pero ¿qué le dijo a Jeroboam? Que él iba a edificar casa, pero que tenía que guardar sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos. Pero ¿qué vemos que es lo primero que hace Jeroboam? Tiene temor en su corazón porque no está dando ese por sentado de que Yahweh le dijo que iba a darle esas 10 tribus, y ya tiene temor de que el pueblo se vuelva a Israel, y que al volver a Jerusalén a adorar allí, se vuelvan a Roboam, que lo maten, y simplemente que, digamos que ya él no iba a ser rey. Entonces, digamos que por ese temor en su corazón, cambia muchas cosas. Vamos a verlo aquí, versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y vemos cómo se repite nuevamente el pecado de los padres que cometieron en el monte Sinaí cuando Yahweh les había dado la palabra, la Torá. Moisés había subido al monte, ellos se quedan, y al ver que Moisés no baja, en Éxodo 32 leemos que dice, Éxodo 32:7 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Las mismas palabras que utiliza Jeroboam, dice, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y vemos el pecado de Jeroboam. Nuevamente se está repitiendo el pecado que cometió el pueblo en el monte Sinai. Dice, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno. Hasta Dan hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Recordemos que la fiesta que se celebraba en Judá era en el mes séptimo, y la estableció Yahweh en sus fiestas en el mes séptimo. ¿Y qué está haciendo Jeroboam aquí? Está cambiando la fecha. Eso es muy delicado, amados hermanos. Así que miremos que esto es el pecado de Jeroboam. Y dice, así hizo en Betel él ofrendas, sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió
al altar para quemar incienso. Amados hermanos, tenemos que examinar si verdaderamente qué estamos haciendo nosotros en este tiempo. Mira, el pecado, ese pecado de Jeroboam simplemente fue cambiar los mandamientos y las ordenanzas de Yahweh. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? Examínate, amado hermano, examinémonos. Nosotros lo que hemos llegado a esta búsqueda, a las raíces hebreas de nuestra fe, nos hemos dado cuenta que estábamos cometiendo el pecado de Jeroboam, cambiando las fiestas, cambiando todo lo que el Padre había establecido, que seguimos instrucciones de hombres, como aquí el pueblo de Israel y siguió instrucciones que Jeroboam se había inventado de su propio corazón y dejando las instrucciones del Padre. Así que yo te invito, mi amado hermano, que tú te autoexamines y te des cuenta, ¿estás obedeciendo a las palabras del Padre? ¿Estás obedeciendo a esas fiestas que Él estableció? ¿O simplemente estás obedeciendo a las fiestas y a todas las tradiciones que los hombres han instaurado generación a generación? Sus fiestas, las fechas y todo como Él lo estableció, lo tenemos aquí en la escritura, en esa Biblia que tú tienes ahí en tu mano, mi amado hermano. Es tiempo de escudriñar la escritura, es tiempo de venir a buscar esas raíces, a buscar las sendas antiguas, que es a lo que el Padre nos está llamando en este tiempo. Amén. Bueno, vamos ahora a ver qué pasó con la casa de Israel después del cautiverio, porque pues tenemos que saber qué pasó. Ellos se fueron, no volvieron y, cosa que es muy importante, debemos entender que el Padre no actúa por capricho. La mesón o la casa de Israel, perdón, me salió el francés, la casa de Israel no se fue al cautiverio porque a Yahweh le plació. Nuestro Padre no actúa por capricho. ¿Por qué? Porque la casa de Israel, Israel estaba transgrediendo los estatutos y los mandamientos que Yahweh les había dado, los cuales ellos se habían comprometido. Por eso ellos fueron dados al cautiverio. También vamos a entender por qué la casa de Israel recibió una carta de repudio o una carta de divorcio. Y ahí, cuando entendamos eso, vamos a entender por qué Yeshua, cuando nosotros conocimos a Yeshua o a Jesús, decimos que las bodas del Cordero, que se va a casar, que él vino a buscar a la novia. Entonces vamos a entender tantas cosas que antes eran como que estaban en el aire y no entendíamos correctamente lo que estaba pasando. Pues cuando entendamos todo esto, vamos a entender por qué Yeshua tuvo que morir en la cruz del Calvario, por qué él tuvo que asumir el pecado nuestro, el pecado de Israel, del pueblo de Israel, para poder que Israel volviera a ser injertado a ese olivo. El Padre, amados, el Padre no puede negarse a sí mismo. Simplemente todo lo que le pasó a la casa de Israel, que fue dispersa en medio de las naciones, fue porque ellos incumplieron la palabra que ellos habían dicho que iban a cumplir, que se habían comprometido a cumplir delante de nuestro Padre. Si quieren ir a ver digamos que las consecuencias de ese pecado, yo los invito a leer en Levíticos 26, ahí podemos ver las consecuencias de la desobediencia. Así que hay algunos que les gusta leer, que les gusta ir a mirar dónde está todo. Esto lo van a encontrar en Levíticos 26. Yo no me puedo extender porque si no el video se haría demasiado largo. Y todo eso a medida que vamos estudiando lo vamos a ir viendo más adelante, pero no es el tema de hoy. Bueno, vamos a ver la profecía que fue dada por el profeta Ezequiel, tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel. Recordemos que, como les he dicho desde el principio, nosotros no vamos a tocar con Judá. Nosotros solamente vamos a tocar con la casa de Israel o Efraín, que es lo que nos concierne, porque es lo que nos habla a nosotros. Y vamos a ver esa profecía de Ezequiel que la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 4. Así que yo los invito a buscar en su palabra Ezequiel 4 y si no, que me acompañen leyendo. Acuérdense, como dice nuestro Mesías, el que lee, que entienda. Así que lee conmigo, mi amado hermano, lee en la palabra o lee aquí conmigo en el PowerPoint. Ezequiel capítulo 4 dice, versículo 1, tú hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás
contra ella ariete alrededor. Aquí le está hablando a Judá de la invasión de Babilonia, porque recordemos que Babilonia lo cercó durante 3 años, yo creo, o algo así, antes de entrar o que ellos traspasaran las murallas. Pero entonces centrémonos en esta parte que tengo aquí en negrilla y resaltada, que es lo que le dice Ezequiel a la casa de Israel. Dice, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás, es señal a la casa de Israel. Cuando vemos aquí que tómate una plancha de hierro o una, sí, una plancha de hierro, recordemos que a Israel se le volvió el cielo como bronce, como plancha, o sea, esto, una de las cosas que tenemos que tener presente es que el Padre actúa, si lo vemos aquí, yo lo voy a decir así como por actos proféticos. Y lo que Ezequiel hace es ejecutar unos actos proféticos que luego se iban a desarrollar. Es la manera como el Padre actúa en las escrituras. Cuando nosotros leemos la escritura, vemos, por ejemplo, que cuando hay un versículo a mí que me llama mucho la atención, que es cuando Eliseo se va a cortar leña y ellos toman un hacha prestada, estoy recordando, y el hacha se cae al agua y él coge un trozo de madera, lo tira al agua y el hacha sube. O sea, son misterios, misterios del reino, pero es así como actúa nuestro Padre. Así que aquí le está dando este misterio, le está dando a Ezequiel esta profecía y le está hablando a la casa de Israel. El versículo 4 dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, hablándole a Ezequiel, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, o sea que los años de su maldad serán 390 años. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Bueno, en Levíticos 26, que es el capítulo que les dije donde pueden ir a mirar para mirar las desobediencias del pecado, yo he tomado solamente el versículo 18, el versículo 21, que dice, si aún, este es el mandamiento, ¿no? O lo que pasaría, o el castigo por la desobediencia, dice, si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestro pecado. Quiere decir que ellos tenían 390 años de castigo, ya estaba establecido por el profeta Ezequiel. Pero él dice el Padre, si aún después de este castigo no me oyeres, yo añadiré 7 veces más por vuestro pecado. Versículo 21 dice, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Así que el castigo comienza en el año 722 antes de Mashiach o antes de Cristo, cuando los asirios tomaron cautiva a la casa de Israel y se la llevaron a cautiverio. O sea, fue esparcida, fue llevada. Ellos lo sacaron de Israel. De hecho, dice la escritura que ellos llevaron a asirios y los pusieron en Samaria. Entonces dice, vamos a hacer esta ecuación aquí, que es 390 días, como dice aquí Ezequiel, 390 días, yo te he dado los años de su maldad por el número de días, que son 390 años. Si tienes ahí tu calculadora o tu teléfono, ahí tienes una calculadora, puedes hacer esto, dice 390 por 7, esto es igual a 2730 años de castigo para la casa de Israel. Amado hermano, el castigo de Israel, que era de la casa de Israel, que eran 390 años, pasó a ser multiplicado por 7, a convertirse en 2730 años. Cuando leíamos anteriormente en esta diapositiva que dice que ellos fueron llevados hasta hoy, amados hermanos, aquí estamos viendo que ese castigo duró 2730 años. 2730 años y Yahweh, cuando se decreta algo, no se puede venir contra ese decreto. Yo creo que ustedes, algunos se ha visto o ha leído Esther, el libro de Esther, yo creo que muchos y a los que hemos visto la película, cuando un rey pone un decreto y se sella con el, digamos, con el decreto real, el sello real, él no puede echarse atrás. O sea que eso tiene que cumplirse. Y esto fue lo que pasó. Israel fue dada
a dispersión, a cautiverio, fue expulsada, ellos fueron, no, esparcidos, pero también fueron desterrados. La casa de Israel fue desterrada, un destierro, ellos no podían volver, no volvieron. Y luego de esos 2730, si nosotros le restamos los 722 años, que fue el año en que ellos fueron cautivos, esto nos da 2008. Así que lo que en este momento vemos es que a partir de 2008 se termina el castigo para la casa de Israel y a partir de 2008 empezamos a ver que el libro se abrió y que el Padre empezó a traer esta revelación magnífica de darnos a conocer nuestra identidad. Todos aquellos que hemos creído en Yeshua, todos aquellos que hemos escuchado su voz, hacemos parte de ese Efraín que fue disperso en medio de todas las naciones. Aleluya. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Yo no sé para ti, pero para mí ha sido lo mejor que yo he podido escuchar, lo que he podido entender, de conocer la escritura y saber que yo hago parte, no solamente como nos decían antes, no, es que tú eres un Israel espiritual, no, no eres un Israel espiritual, tú haces parte de la descendencia de Israel que fue dispersa en medio de las naciones. Tú haces parte del pueblo escogido de nuestro Elohim. Ahora tú sabes que tú haces parte de ese pueblo precioso que Yahweh escogió para que fueran reyes y sacerdotes. Oh, aleluya. Santo bendito. A mí esto me emociona mucho, amados hermanos. La verdad es que yo amo tanto a mi Elohim que para mí esto ha sido algo verdaderamente una revelación preciosa que ha venido a mi vida, a mi corazón. Así que, no sé, para vosotros quizás no sentí la misma emoción, a lo mejor estás sintiendo lo mismo que yo, pero es maravilloso. Aquellos que amamos ese pueblo, aquellos que amamos a nuestro Dios, ha sido algo verdaderamente maravilloso. Bueno, carta de repudio. ¿Qué es una carta de repudio? Yo quiero que entremos a estudiar esto y yo creo que nosotros vamos a terminar aquí porque no quiero que este video se haga tan largo. Vamos a hablar el tema de la carta de repudio y luego vamos a dejar la siguiente parte cuando vamos a entrar a hablar del libro de Oseas, que es el que habla de la casa de Israel y de todo lo que debía suceder para una segunda parte, porque se va a hacer muy largo el video. Entonces, ¿qué es una carta de repudio o una carta de divorcio? Para entender esto, ¿qué fue lo que le pasó a la casa de Israel que recibió carta de repudio o carta de divorcio? ¿Dónde tenemos esto? Tenemos que ir al libro de Jeremías 3. Y vamos a estudiar desde los profetas, la carta de repudio, vamos a estudiar desde el mandamiento en Deuteronomio 24:1 y vamos a estudiar desde Mateo 5:31, que fue nuestro amado Yeshua quien habló de este tema. Entonces, vamos primero que todo, yo quiero que vamos a Deuteronomio 24 y veamos el mandamiento que está en la Torá, en Deuteronomio 24. Yo no lo apunté aquí, pero me gustaría que me acompañasen, por favor, los que estén viendo este video, a Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Deuteronomio 21, y vamos a leer el mandamiento que dice, bueno, 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Quiere decir, una mujer se casa, se divorcia de su primer marido, el marido, su primer matrimonio, su marido, el marido de su juventud, se casó, se divorcia, el marido le da carta de divorcio, vuelve y se casa. Ese segundo marido se divorcia de ella, es lo que está diciendo aquí el mandamiento, o se muere. Ella no puede volver a juntarse con el primer marido, porque para el primer marido ya ha sido envilecida, dice,
Pero si la aborreciera el último y escribiese carta de divorcio y se la entregase en su mano y despidiere de su casa o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después de que fue envilecida. Ella no puede volver al primer marido. Y esto nos, nos va a decir por qué y nos vamos a... Israel, la casa de Israel, ¿quién era su marido? Yahweh. Yahweh era su marido. Yahweh le dio carta de divorcio, la echó, ella se fue, fornicó. Vamos a leerlo en Jeremías ahora. Vamos a verlo aquí en Jeremías 3:1-8. Jeremías aquí está citando Deuteronomio 24. Dicen, si alguno dejare su mujer y yéndose esta de él, él se sujetare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tus maldades has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Esta palabra yo la he resaltado aquí sobre faltó la lluvia tardía. Aquí estamos hablando de la casa de Israel. Recordemos que la casa de Israel está en medio de las naciones. Recordemos que la casa de Israel es aquella que Yeshua vino a buscar en medio de las naciones. Todo aquel que oyó la voz de Yeshua. Y cuando nosotros vemos en el libro de Joel, y no recuerdo en qué otro libro, nos habla de la lluvia tardía que faltó. Porque aquí no lo está diciendo el profeta Jeremías, porque por tus fornicaciones, porque me sentabas para ellos como árabe en el desierto, por las fornicaciones faltó la lluvia tardía. Dice, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Entonces, versículo 6 dice, me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Hablando de la casa de Israel. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y la vio su hermana, la rebelde Judá, hablando de la casa de Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Aquí vemos que el padre le dio carta de repudio a la casa de Israel. Yo quiero que vamos juntando todas estas cosas, que vamos dándonos cuenta por qué Yeshua tenía que morir, hemos dicho, si no, o sea, la única manera de que Israel pudiese volver a su marido era que el marido muriese. Así que yo creo que ahí les voy dejando cositas para meditar, era que el marido muriese. ¿Y quién era el marido? Yahweh, Yeshua, porque Yahweh y Yeshua son uno solo. Él tenía que venir y morir en la cruz. Aleluya, esto es precioso, esto es maravilloso, amados hermanos. Tú eres esa casa de Israel. Tú que has escuchado a Yeshua, tú que has venido, que Jesús se reveló en tu corazón, que vino a buscarte, que te sacó de allí en medio de las naciones donde estabas. No sé en qué nación estás, amado hermano. Yo no sé en qué país te encuentras, en qué pueblo te encuentras, pero Jesús vino a buscarte. Tú escuchaste su voz, lo recibiste en tu corazón, lo has escuchado y hoy te está hablando y te está diciendo, tú eres esa descendencia de Israel que fue esparcida en medio de las naciones y yo he venido a buscarte. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco y ellas me conocen. Así que, amados hermanos, sigamos aquí. Es que esto me pone a mí feliz de ver todo esto. Esto es precioso, es maravilloso. Dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Así que vamos a ver esto a través de Mateo 24:5-31. Yo quiero que lo leamos, yo lo voy a leer primero de la Reina Valera
Vamos a buscarlo aquí en mi Biblia. Lo voy a buscar porque no lo tengo tampoco allí. Mateo 5. Mateo 5:31. Ok, amados hermanos, vamos a leer. Esto es hablando, dice Jesús y el divorcio aquí en la Reina Valera, es Yeshua y el divorcio. Recordar que yo lo llamo por su nombre hebreo, que significa salvación. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio, hablando de Deuteronomio 24. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, vamos a ir a verlo aquí en el Sefer Dabar. Lo tengo aquí para que veamos exactamente. Ese es el mismo versículo de Mateo 5:24, y dice, le fue dicho al Ish, al hombre, que si despide a su Isha, mujer, tiene que darle un Sefer Keritub, o sea, una carta de repudio. Aquí nos cita Deuteronomio 24, que es donde está el mandamiento. Aquí está hablando Yeshua. Y yo les digo a ustedes, el que Shalak envía, despide o repudia, ¿qué es lo que significa esta palabra? Enviar, despedir o repudiar a su Isha, a su mujer, excepto, escucha, no está diciendo que no se puede divorciar, está diciendo por qué motivo la escritura o la Torá acepta el divorcio. No hay otro motivo. No me divorcio porque mi mujer no sabe cocinar, porque mi mujer se engordó, porque mi mujer está enferma. No, no, solo hay un motivo el cual la Torá dice que el hombre se puede divorciar, y es por causa de prostitución o por causa de fornicación. Y dice, excepto por causa de prostitución o fornicación, la hace a ella una adúltera. Y el que la toma a la Jerusha, a la repudiada, para que sea su hija, mujer, dice, adúltero es. Así que de la única manera que la Torá acepta que el divorcio es por adulterio o prostitución. Así que yo estoy leyendo conforme a lo que está aquí en la escritura, mis amados hermanos, y entonces lo que quiero que entendamos aquí de esto, de esta carta de divorcio, es que Israel, la casa de Israel fue esparcida, fue desterrada porque Yahweh, nuestro Elohim, le dio carta de divorcio por prostituirse con los Baales, con Acera y con todo el ejército del cielo. Por eso Israel fue esparcida por medio de las naciones. ¿Y qué pasa con esto? Esto hace que se cumpla la profecía de Jacob. Vamos a volver aquí, la profecía de Jacob, cuando dice que Efraín será multitud de naciones o Melo Jagoín. Durante 2730 años, mis hermanos, el pueblo de Israel, 2 tribus, 10 tribus, 10 tribus, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Asher, Dan, Neftalí, Zabulón, y no sé, se me pasó alguno, ahora mismo no los tengo aquí en el orden, pero son 10 tribus, y eran muchas, muchas personas. Se esparcieron a través de Asiria. Después de Asiria nunca regresaron. No pasó con la casa de Israel como pasó con la casa de Judá. La casa de Judá tenían una dispersión a Babilonia durante 70 años, porque fue lo que el Padre les dijo, 70 años, pero volvió. Pero tenemos que entender que cuando volvió la casa de Judá de Babilonia, no volvió toda la casa de Judá tampoco, volvió un remanente. Y eso lo podemos ver en el libro de Esdras y lo estudiaremos más adelante. Es importante entender que todo Judá no regresó a Israel. No regresó, llegó, vino un porcentaje alto, y creo que en el libro de Esdras nos dice exactamente la cantidad de los que volvieron, porque además se hizo un censo de los que volvieron a Jerusalén. Pero los que vivían allí en Babilonia, que se habían asimilado, que estaban bien, no regresaron, muchos no regresaron.
regresó un remanente, como siempre, el Padre tiene un remanente que regresa. Y aquí, pero la diferencia con la casa de Israel es que la casa de Israel hasta, digámoslo así, hasta nueva orden, hasta que no se cumpliese el castigo, no podía regresar. Y este es el tiempo, porque el Padre prometió que así mismo el que esparció recogerá. Eso lo vamos a ver en el capítulo, lo vamos a ver en el estudio siguiente. Así que no quiero avanzar, no quiero adelantar. Mira, a mí esto me emociona. Yo es que soy feliz y desde que yo descubrí la historia bíblica, para mí esto ha sido maravilloso porque yo no quiero decir es que yo era alguien que detestaba la historia, pero descubrir la historia bíblica para mí esto ha sido excelente, ha sido maravilloso, ha venido a traer tanta revelación a mi corazón, ha venido a traer, o sea, a conocer mi historia, a conocer nuestra identidad, saber quién eres tú. Eso, esto es maravilloso, mi amado hermano, y eso es lo que yo quiero, que tú sientas ese gozo, que el Rúa, que el Espíritu Santo pueda traer ese gozo a tu corazón y puedas darte cuenta que tú eres ese Efraín en medio de las naciones. Así que, amado hermano, vamos a encontrar muchos versículos y mucho en la escritura, en todos los profetas, viendo esto. Yo, digamos que he traído algunos versículos, estoy intentando hacer un viaje, no con todo, porque hay demasiada información. Si tú ahora mismo entiendes que ya, tú ya has entendido que eres ese Israel en medio de las naciones, como te digo, no eres un Israel espiritual, eres la descendencia de Jacob, de Israel en medio de las naciones. No sabemos qué tribu ni a qué tribu pertenecemos, pero sabemos que si escuchamos la voz de Yeshua, el linaje de Abraham somos, porque así dice la escritura. Tú no puedes dejar esos versículos pasar como si fueran, ¡pum!, como que se escribió y no están, no. La escritura es veraz, es eficaz y la escritura nos dice que nosotros fuimos injertados al olivo de Israel por nuestro Redentor, por nuestro Rey, el Rey de Israel, Yeshua, nuestro Mesías, y es Él el que nos ha hecho partícipes de la savia, de esa savia, de la raíz, el que nos ha hecho partícipes y nos ha hecho ser pueblo de Israel. Recordemos, mis amados hermanos, en la escritura el Padre solamente tiene la visión del Padre, Él ve de una manera, Él ve su pueblo Israel y las naciones, los paganos, no hay otro. Así que tienes que empezar a ver con los ojos del Padre, cómo te ve el Padre en este tiempo. Si tú has escuchado ese sonido de chofar, si tú estás en este momento viendo esta enseñanza es porque el Padre te está llamando. Así que te invito a que te conectes a la próxima enseñanza, mi amado hermano. Así que yo te digo shalom, shalom y hasta la próxima enseñanza, donde continuaremos con el cautiverio y viendo a través del profeta Oseas todo lo que iba a suceder con la casa de Israel, cómo la casa de Israel iba a ser mezclada en medio de las naciones. También vamos a ver cómo el Padre iba a zarandear en los últimos tiempos y iba a sacar a la casa de Israel de en medio de las naciones. Así que mi amado hermano, shalom, shalom, y que el Eterno, que el Todopoderoso, nuestro amado Yeshua HaMashiach, te bendiga en este día y te abra el entendimiento para que tú puedas ver esta maravilla que el Padre está trayendo en este tiempo. Shalom, shalom.